invitarles que abran sus Biblias en el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer versículos 16 y 17. Seguimos en la carta a los Hebreos, el mismo capítulo y los siguientes versículos, continuando de los mensajes de los domingos pasados. Hebreos 12, 16 y 17. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y de que nadie sea inmoral o profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Dígale a su hermano: no ceda sus derechos. No tengas miedo, no me mira a mí, mira a su hermano que tiene a un lado. No ceda sus derechos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en el capítulo 1 de San Juan, que a los suyos vino el Señor Jesucristo, a la nación de Israel, al pueblo judío. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad, dice una versión, el derecho, dice otra versión, de ser llamados hijos de Dios. Un poder, una autoridad, una potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque no es cualquier cosa llamarse hijo de Dios. No es cualquier cosa. Usted puede hacer una entrevista a 50, 100 personas y le preguntas: ¿tú eres hijo de Dios? Y hay gente que por costumbre, por seguir la corriente de otros, va a decir que sí, pero ni siquiera sabe lo que significa. Nosotros que conocemos a Dios como un Padre Celestial entendemos lo que es ser hijo. Entendemos lo que es ser hijo de ese Padre Celestial. Y qué tremenda exhortación que el escritor a los Hebreos da aquí, después de haber visto la primera fase de estas prédicas serie que estamos teniendo ahora aquí en Hebreos capítulo 12. Cuando vimos: busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Semana pasada: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y ahora, asegúrense de que nadie sea inmoral o profano como Esaú, que por solo un plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor o de primogénito. Asegurémonos de eso, de no ceder los derechos que tenemos del Padre Celestial, unos derechos que el Señor nos anticipó desde antes de la fundación del mundo. Dice que ella nos había escogido, nos había apartado, aunque usted ni sus antecesores lo sabían, ni sus padres, ni sus abuelos, tatarabuelos, nadie de sus generaciones atrás lo sabían. Usted lo vino a conocer a través de Cristo Jesús, y fue pagado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ese derecho que el Padre nos había dado, aunque no lo conociéramos. Un derecho maravilloso, un derecho a la bendición asegurada, un derecho bajo un decreto de sangre del Señor Jesús, para estar en los lugares celestiales, dice, juntamente con Cristo, y recibir toda bendición espiritual. Algo con lo que nuestro concepto humano chocaba, no entendía. Pensamos que la bendición solamente es tener lo económico, lo físico, lo que vemos, lo material. Cuando el Señor dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Dentro de la bendición espiritual están los derechos de ser hijos de Dios, de tener una autoridad que Dios nos dio, de tener una luz en nosotros, de tener esa parte divina en nosotros que se llama Espíritu Santo. Eso es lo divino habitando en lo humano. En el nombre de Jesús y la autoridad del Señor Jesucristo que nos ha sido dado esto. Es maravilloso. Y en la antigüedad tenemos la historia de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, nietos de Abraham, a quien el Padre, el Todopoderoso, había dado una palabra, una promesa para él y su descendencia. ¿Y qué sucede? Que la historia la conocemos y se ha predicado varias ocasiones, que
aunque Esaú fue el primero de los mellizos que nacieron, él tenía todos los derechos del hijo mayor. Y el hijo mayor tenía autoridad sobre toda la casa. Tenía derecho a juzgar. Tenía derecho en cuanto a las posiciones del padre, para repartir, para bendecir. El primogénito es una persona muy importante. ¿Cuántos aquí son hermanos mayores? El primero que nació. ¿Mayor? Ustedes son sumamente bendecidos. Yo soy la número 8 y me siento tan bendecida y tan privilegiada. Imagínate cómo se debe sentir mi hermano mayor. Eso viene de todos los tiempos. Lo que pasa es que nuestra familia no supieron, no sabían, pero somos muy bendecidos de ser hijo mayor. Y en aquel tiempo que la palabra estaba ahí para ellos, el Señor había permitido que Esaú naciera primero. Y dice que Jacob venía desde el vientre y ya venía agarrándole la canilla al otro porque él quería salir primero que su hermano. ¿Y qué sucede? Que oficialmente, legítimamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, Esaú nace primero. A él se le ha dado la primogenitura. Pero cuando llega un momento en que él trae hambre y no tiene que comer, le dice a su hermano: oye, yo te cedo mis derechos de hijo mayor, yo te vendo mi primogenitura la cambio por ese plato de lentejas que tú tienes. Y el otro, feliz porque sabía lo que iba a agarrar, dijo: yo sí lo quiero. Lo que tú estás despreciando, yo sí lo quiero. Yo sé lo que eso significa. Hermanos, era algo extraordinario, algo maravilloso. Eso era dado por la parte divina. Eso era establecido desde el cielo. Y que él lo estuviera cambiando, que él estuviera cediendo sus derechos de hermano mayor por un plato de comida, es inconcebible. Pero suceden los hechos. Y cuando llega el tiempo de la bendición, el padre Isaac, a quien bendice, es a Jacob. Y dice la palabra que después él buscaba, cuando él reconoció: pero ¿qué hice? ¿Cómo se me ocurrió hacer eso? Dice la Biblia que vino y buscaba y le dijo: papá, pero es que no era yo, era mi hermano. Lo siento. Esto es irreversible. Tú cediste tu derecho, yo ya bendije a tu hermano. Eso era de ley divina. Y dice que aunque con lágrimas lo buscó, ¿qué es el título que le queda a Esaú? Profano. Qué tremendo. Un inmoral o profano. ¿Qué significa inmoral? Actitud o condición de no seguir los parlamentos o los parámetros de la moral. Es obrar en contra de la noción general de lo bueno y lo malo. Es faltar a la norma de conducta y orden divino. Y además profano. ¿Qué significa profano? Que no es sagrado ni sirve para usos sagrados. Que no le sirve a Dios. O no sirve para las cosas en las cuales Dios tiene un plan. Automáticamente decide contaminarse. Entonces estas palabras son muy fuertes. A eso llegó Esaú, por haber rechazado lo que le había venido del cielo, por haber cedido su derecho de primogénito. Y cuando hablamos de primogénito en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se le llama como el primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único hijo y primogénito en todos los sentidos. Se le llama primogénito de la creación, primogénito entre muchos hermanos, como el primero entre todos nosotros en el cristianismo. Es el Señor Jesús en nuestras vidas. Es todo lo que el Señor tiene para tu vida y tiene para mi vida, que tiene que habitar en un corazón reverente,
En un corazón que esté dispuesto a decir, yo tengo un temor reverente, que lo que Dios hizo por mí yo no lo voy a cambiar por nada. Que yo entiendo que nadie hubiera tomado mi lugar en una cruz. Que yo entiendo que solamente por la gracia y misericordia de mi Señor Jesucristo es que yo fui rescatado donde estaba. Yo merecía muerte. A causa de mis pecados yo merecía la muerte, pero Él tomó mi lugar y Él venció la muerte para darme vida, y ahora una vida en abundancia. Los derechos que tenemos a través del Señor Jesucristo, hermanos, son tan importantes y tan relevantes. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en los términos comunes, cuando una familia, una pareja, tiene que discutir en una corte los derechos de un hijo? A mí no me gusta escuchar eso, pero lo escuchamos muy seguido nosotros. El derecho. Bueno, ¿que Dios no te dio derecho a ti de ser madre? ¿Y qué pasó con eso? ¿Que no te dio derecho de ser padre? ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué se tiene que discutir en una corte? ¿Por qué tiene que entrar un juez humano a mover algo que vino de lo divino? Algo que Dios se dio a tu vientre. Dios trajo sobre ti descendencia. ¿Por qué se tiene que ceder de esa manera? Por las malas decisiones de algo tan glorioso, tan grandioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Derechos que Dios nos ha dado y que nadie nos los puede quitar. Nadie ni nada nos puede quitar los derechos que tenemos de ser llamados hijos de Dios, excepto usted mismo. Usted mismo cede su derecho. Derechos que muchas veces ni siquiera hemos entendido el nivel hasta donde el Señor nos ha puesto. Esaú, por su mala decisión, perdió todos los derechos. Todos. Ya eso no se podía cambiar. Su hermano los tomó y no los pudo usar al momento. Pero después, usted escucha por generaciones que te bendicen en el nombre de Abraham, de Isaac y de Esaú. Jacob. Jacob. La bendición viene por ellos. Y el Señor le dijo a Abraham, a su abuelo, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. ¿Y qué pasó? La obediencia a Abraham entendió el derecho. Isaac, el hijo, entendió su derecho. Y aunque Esaú no lo entendió, Jacob lo tomó. Y lo tomó firmemente. Dijo, este derecho, que aunque no era mío, lo recibí, yo no lo comparto con nadie. Porque si yo cedo mi derecho de madre, yo voy a perder. Si yo cedo mi derecho de mi esposa, de él, yo voy a perder. Si yo cedo mis derechos de pastor, yo voy a perder. ¿Por qué? Porque no vino de mí, vino de uno que pagó por mí. Porque no lo merecía, pero hubo uno que se dignó a hacerlo. Y pierdo mucho más de lo que en mi entendimiento humano yo puedo comprender. Mucho más se pierde. Dígale a su hermano, no ceda su derecho. Y lo peor de todo es ceder los derechos de primogénito de una manera tan absurda por un plato de comida que Esaú lo pudo haber conseguido. Esaú pudo haber conseguido un alimento. Por algo pasajero, por algo material, se dio toda la riqueza que tenía como primogénito. Sin embargo, en la historia de la Biblia ustedes ven, ya Esaú no se menciona para nada. ¿Y sus hijos? Una raza que nada que ver. ¿Por qué? Porque una mala decisión de ceder derechos no solamente te afecta a ti, afecta a tu descendencia, afecta a tu casa, afecta a tu economía, afecta a tu matrimonio, afecta a todo.
y especialmente afecta tu paz. Dice que él con lágrimas buscó, con lágrimas. Él quería haber cambiado esas palabras, ya no se podía más. Ya su padre había soltado la bendición, y la bendición de un padre no se puede cambiar. Fue afirmativo sobre Jacob. Dijo, ya se la di, ya no se la puedo quitar. ¿Pero qué tienes para mí, papá? Vas a servir a tu hermano. Hoy en día, hermanos, hay tantas cosas que el enemigo pone para que tú cedas tu derecho de hijo de Dios. Hoy en día la iglesia está siendo muy probada, la iglesia en todo el mundo. Están siendo probados los corazones. ¿Qué cosa nos aleja para que cedamos nuestros derechos? Para que cedamos nuestra bendición, para que cedamos nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo es posición en el reino de Dios. Usted no se puede ir a abrir su propio reinito, olvídense de eso. Satanás ofrece muchos pequeños reinos, pero hay un solo reino, del Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que da el derecho es el único que puede respaldarte. Hoy en día hay muchas cosas, por eso la palabra con tanta sabiduría el Señor lo dijo, que el amor de muchos se va a enfriar en los últimos días. En los días en que el Señor está sacando lo que no sirve, está limpiando la iglesia, está preparando su pueblo para lo que viene. El Señor está haciendo cosas, trabajando calladamente, donde tú no te das cuenta. Pero nosotros debemos mantenernos escuchando la voz del Espíritu Santo, escuchando la voz del Señor. Porque Esaú, si en algo se equivocó, es en sus emociones. Saúl fue sus emociones, Esaú. Fue la emoción. Dijo, la única manera fácil y rápida de conseguir ahorita un plato de lentejas es con mi hermano. ¿Por qué no se fue a cazar un animal? ¿Por qué no se fue a buscar algo allá en las hortalizas? La emoción. Por la emoción se movió bien rápido. Y la emoción le echó la soga al cuello. Y perdió todo. Perdió todo. Después agarró mucho odio contra su hermano también. Hasta que un día se encuentran y las cosas cambian. Nosotros encontramos en la Biblia tantos ejemplos de seres humanos comunes y corrientes como nosotros, que cedieron sus derechos y al ceder perdieron todo. Se perdieron todo. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, cuando ellos eran muy bendecidos por Dios, eran parte de la iglesia, cuando empezaba la iglesia. Y eran muy bendecidos, eran muy prósperos, tenían propiedades. Y ellos mintieron. Ellos habían dicho al apóstol Pedro, que es el que dirigía el grupo, nosotros vamos a vender una propiedad y vamos a traerlo para que se use. Había gente pobre, había de todo tipo de gente, y para que toda la iglesia fuera bendecida y los pobres tuvieran comida y otros tuvieran trabajo, ellos iban a ceder una cantidad dentro de todos esos millones que tenían. Y ellos venden la propiedad a un precio, y cuando viene ante Pedro para traer la cantidad, el espíritu de revelación que está en Pedro le dice, eso no es. Le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, lo que estás entregando, eso no es. Vendió por ambición, escondió la otra parte. Si lo vendió en 50, estaba entregando 20, se estaba quedando con $30,000, pero Dios lo sabía. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Sabes que ceder tu derecho es tratar de mentir al Espíritu Santo, pero no lo vas a lograr. No lo vamos a lograr. Él sabe todo. Y Pedro, que ni supo cuando la transacción ahí estaba, nomás le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y vino juicio de Dios y ese hombre cae muerto al momento. Luego a las 3 horas viene la mujer. Y igual, ella tenía tiempo de cambiar la cosa, de no ceder derechos como los que había tratado, hecho un trato muy equivocado con su marido. Y en lugar de llegar con Pedro y decirle, ¿sabes qué, Pedro? Ananías te mintió, no es así, la cantidad fue tanto. Ella no llegó de esa manera. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Por qué tú también cediste a mentir al Espíritu Santo?
Los mismos que te levantaron a tu marido muerto de aquí te llevan a ti. Ahí cae muerta la mujer. Hemos conocido nuestro caminar con Dios de más de 40 años. Muchos llamados hijos de Dios que se dieron sus derechos importantísimos espirituales al enemigo, a un hombre, a una mujer, a una emoción, a una posición en el trabajo, qué sé yo. Ya no están para contarlo, ¿verdad? Ya no están para contarlo. Qué terrible, hermanos, es ceder los derechos. Algo que a ti no te costó sangre, algo por lo que tú no fuiste sacrificado en una cruz, algo que el Padre en su gran misericordia y amor planeó para ti y para mí. Derechos de gloria, derechos de victoria, derechos de una completa paz, derechos de sanidad, de restauración, de activación en el reino, de propósito divino. Cederlo por cualquier cosa, estamos comprometiendo lo santo por lo profano. No se puede comprometer tu fe, no se puede comprometer tu testimonio, no puedes comprometer los dones, el llamado, lo que Dios ha depositado sobre ti. No lo puedes comprometer porque no es tuyo, no es mío. Con temor y temblor lo digo. No puedes ceder tu derecho de ser llamado hijo de Dios. Y un hijo, una hija responsable delante del Señor. De un Dios tan maravilloso, de un Dios santo que hemos estado predicando los mensajes anteriores, que nos ha llamado a santidad y que viene por un pueblo preparado en ese ámbito. Preparado. No se trata de decir yo tengo mucha fe, Dios a mí me habla. Se trata de que con tus actos se vea que tú cuidas tu derecho, de que tus palabras respaldan tu derecho. Y cuando hablo de derecho hablo de posición, de mantenerte firme y fiel al Señor. Cuando vemos el pasaje del Salmo que dice caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocará, no solamente es eso de guerra espiritual. Nosotros hemos visto caer a mucha gente por el caminar en Cristo, muchos. Unos se levantaron, otros no se quisieron levantar. Y eso debe ser ejemplo para nosotros. ¿De qué forma se dieron su derecho? Por eso el Señor dice, cuida tu corona, cuida lo que tienes, para que nadie tome tu lugar, que nadie tome tu corona. Es que yo tengo que cuidarlo. No vas a buscar a otro, no vas a culpar a otro, es que eres tú. Fue a ti a quien fue dada la salvación, fue a ti a quien fue dado el perdón, fue a ti a quien fue dada la liberación, fue a ti, fue a mí. Yo no puedo ceder a nadie. Por mucho que ame a otra familiar, otra persona, tienes que reconocer al mismo Cristo que yo reconocí. Yo no lo puedo hacer por ti, tiene que ser tú. Es personal. Los derechos también son personales. El hermano Saúl no pudiera pelear un derecho a la corte por su hermano porque es su hermano el que lo tiene que discutir, que lo tiene que pelear, no él, por mucho que lo ame. Mis hijos no pueden interceder por mí en ese lugar, en ese caso. Yo, como padres, tenemos derechos sobre los hijos que no los queremos perder. ¿Cómo duele entregar un hijo en el altar cuando se va a casar? Va a ser parte de otra familia y sientes que te lo van a quitar, pero sigue siendo tu hijo. Aunque esté grande, que cumpla 40 años, sigue siendo tu hijo. Ese derecho no te lo va a quitar la nuera, no te lo va a quitar nadie, ni el yerno, nadie nos lo quita. ¿Por qué? Porque entendemos nuestra posición. Cuando yo entiendo mi posición, no importa que mi esposo vea 40 mujeres muy bellas, más bellas que yo, no me importa. Yo sé mi posición en su corazón. Digan amén las mujeres, hombre. Y cuando yo estaba soltera, que todavía no me casaba con mi esposo, yo sabía mi posición, estaba en él. Yo estaba casada con él, nada más. Y nadie me movió de ahí, ni me ha movido, ni me van a mover. Porque yo amo al Señor sobre todas las cosas. Más que a Él, amo al Señor. Y más que lo que Él me ama a mí, Él tiene que amar al Señor.
para poder amarme a mí. Entonces, hermanos, el derecho que Dios te ha dado a ti es maravilloso. No lo cedas por dinero, no lo cedas por un lugar, por una posición. Hay gente que ha cedido su derecho por el pasado. Fíjate qué absurdo. Por algo que vivió en el pasado, ha cedido un derecho del presente que te está transportando para el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros nos aferramos tanto al pasado. Y el pasado pudo haber sido hace un mes o 2 meses. Nos aferramos tanto que no nos estamos preparando para lo que Dios tiene en el futuro. Él es el único que conoce los 3 tiempos. Nosotros no. Nos aferramos al pasado, estamos luchando con el presente y no estamos preparados para el futuro. Pero el Señor te dice en esta mañana: no cedas tu derecho. ¿Qué estás haciendo con tu derecho? No coquetees al mundo con tu derecho. Esto no son cosas humanas. Esto no son cosas carnales. Esto es divino. Esto vino de Dios. Nosotros somos gente muy bendecida por tener al Padre en nuestros corazones, por tener al Hijo y tener el maravilloso Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánta gente quisiera tener la paz que yo tengo? No la tienen. ¿Cuánta gente quisiera tener el perdón que tú has sentido ahorita? Y dices: yo me siento perdonado, yo no siento acusación de nadie, porque ya uno pagó por mí. Hay gente que no puede morir, hermanos. Hay personas que tienen meses en esa posición de morir, no se han muerto. ¿Por qué? Porque no han conocido el perdón de Dios. Y no entienden que cada día, cada minuto, cada hora que el Señor les está dando es una oportunidad de arrepentirse y de sentirse perdonados, de pedir perdón y sentirse perdonados, pero no lo hacen. No saben que solamente una frase con la cual pueden tomar todos los derechos de hijos de Dios. No lo saben. Pero tú y yo sí lo conocimos, sí lo supimos y lo estamos experimentando. Lo bendecidos que somos de tener la bendición del Padre Eterno con nosotros y de saber que estamos en sus manos y que los derechos que tenemos nadie nos los puede quitar, pero todavía tenemos en el reino derechos para emprender, para derribar, para sacudir, para ganar, que a veces ni lo estamos usando, pero ahí están. Siguen siendo mis derechos, siguen siendo tus derechos, y el Señor te quiere llevar a eso. El Señor te quiere llevar adelante, a que des fruto. Una persona que conoce su posición en Cristo, que conoce sus derechos y que no necesita hacer otra cosa más que obedecer a Dios. No necesito pelearlo. Al obediencia al Señor, el Señor trae recompensa. El Señor guarda nuestro depósito en Él. El Señor guarda el propósito que tiene para ti en Él. Y Él se manifiesta maravillosamente. Porque no hay un Dios tan maravilloso que te comprenda como Él te comprende, que entienda tu necesidad como Él la entiende, que conozca nuestras limitaciones como Él las comprende. Solamente Él. Y aún así, somos sus hijos. Aún así, tenemos derechos. Aún así, Él nos quiere bendecidos y prosperados y en victoria. Aún así. Imagínate cuando tú emprendes en el reino. ¿Qué cosas no vas a ver? ¿Qué cosas no vamos a experimentar? Con un Dios tan fiel y tan maravilloso como es Él. Por eso cada que yo escucho un siervo judío que da la bendición sacerdotal, yo rápido levanto las manos. Yo quiero seguir recibiendo. De nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, yo sigo recibiendo la bendición. Que es el Dios de Abraham, el Dios que nosotros conocimos. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob es nuestro mismo Dios. Él no ha cambiado y sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es que usted no cambie su derecho de hijo. No cambies tu derecho por nada. No trates en tu mente, en tu desarrollo humano, querer entender lo divino. Nunca va a ser así. Lo divino ya está establecido. Ya está establecido. Solamente hay que abrir los ojos espirituales para comprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo el cumplimiento de lo que Dios tiene. Esta mañana tuvimos una noticia muy fuerte de alguien que falleció. Y le dije a mi esposo, así se me vino, orden divino.
Todavía no se ha acabado el mes de diciembre. Y la palabra para este año dijo que Dios iba a establecer orden. Iba a poner orden divino donde no había. Y estamos escuchando unas noticias en las que nosotros que sabemos los casos decimos, orden divino. Qué duro, qué fuerte, pero es orden divino. Dios nos habla de muchas maneras en su palabra, pero no comprendemos, no nos sometemos a la palabra. El orden divino va a venir. Porque así como Dios nos ama tanto, Él también es justicia. Y Él va a manifestar que entendamos que su poder es manifestado en amor, pero también es manifestado en justicia. Y Él es veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Es un Dios que sigue estableciendo su orden aquí en la tierra para el bien de los que Él ama, para el bien de su pueblo, para el bien de las familias que hemos venido a Él y que le buscamos y que anhelamos tanto, que siga estableciendo su orden en nuestra vida, empezando desde lo más profundo de nuestro corazón. Y hacer los cambios que solos no vamos a poder, pero con la ayuda del Señor lo vamos a ir logrando. Esa será nuestra victoria cada día, cada día. Por eso el apóstol Pablo decía que iremos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Yo no me conformo con los triunfos del 2022 ni del 2023, yo quiero los del 2024. Usted también. Usted anhelar su iglesia prosperada. Si usted anhela su vida y usted pone pilas en su vida, que esté correctamente delante de Dios como debe ser y su familia, pues todos vamos a ser bendecidos y la iglesia también será prosperada. Y las almas que vengan van a decir, yo quiero esa asignatura que tú tienes. Usted le va a decir, usted tiene la suya, hermano. Yo también quiero eso, son derechos que Dios da, usted también tiene los suyos. Yo no le voy a ceder mis derechos a nadie. Yo tengo que cuidar lo que Dios depositó sobre mí.